tal? Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es el alumno Jesús Aureliano Carno Martínez de la carrera de Bioingeniería. En esta tarde estaremos hablando acerca de la anatomía auditiva, cada parte de ella, tanto externa como interna, así como media, su fisiología, su patología y cómo es que cada una de ellas tiene una parte importante dentro de nuestro cuerpo. Hablaremos acerca de la anatomía del oído externo. Recordemos que el oído humano se encuentra dividido en oído externo, oído medio y oído interno. Desde el oído interno salen las conexiones nerviosas que lo relacionan con el sistema nervioso central, principalmente por el nervio coclear y por el nervio vestibular. En este caso, en el oído externo está formado por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo. Por sus siglas en inglés, el PA el PA o el CAE. El pabellón auricular es una estructura constituida por cartílagos cubiertos de piel. Los cartílagos reciben diferentes nombres, siendo los más importantes el hélix, el antihélix y el trago. Están cubiertos de pericondrio, siendo el pericondrio del trago en su cara posterior uno de los elementos usados para injerto en las operaciones de timpanoplastía. La piel que los cubre no tiene celular subcutánea, por lo tanto, o de modo que las inflamaciones de esta pueden comprometer las vasculaciones del cartílago y favorecer las pericondritis e incluso la necrosis. El lóbulo del pabellón es la única zona que no posee cartílago. La irrigación está dada por ramas de la arteria temporal superficial y auricular posterior. Ahora, los vasos linfáticos drenan los ganglios auriculares anterior, posterior e inferior. Los nervios motores que inervan los diminutos músculos que rodean esta zona están dados por el nervio facial. Aquí podemos tener un poco más de visualización de cómo sería, como los vasos linfáticos que drenan los ganglios auriculares y cómo es que los diminutos músculos rodean a todos los nervios faciales. El conducto auditivo externo es un conducto que se ubica entre el pabellón auricular y la membrana timpánica, o MT. Su largo es de 25 a 30 milímetros. Se divide en el conducto auditivo externo cartilaginoso, continuación del pabellón auricular, y ocupa un tercio del conducto en el conducto auditivo externo, el cual ocupa los dos tercios restantes. La piel que lo cubre es continuación de la del pabellón auditivo y contiene solo en su porción más externa pelos y glándulas sudoríparas modificadas denominadas ceruminosas, y cuya función es producir el cerumen en dirección al medial a medial. Esta piel se modifica, pierde los folículos pilosos y sus glándulas terminan en una piel extremadamente delgada. La vasculación está dada por las arterias temporales superficial y auricular posterior, ramas de la carótida externa. La inervación sensitiva del pabellón y del conducto auditivo externo está dada por el auricular mayor y occipital menor, auricular temporal, nervio facial y el vago, del cual le da paso al oído medio, que se encuentra en el oído externo y el oído interno. Es un espacio de aire revestido por mucosa respiratoria y en cuyo interior se encuentra la cadena osicular. Que aquí estaríamos viendo parte de lo que es el medio. Esto sería parte de lo que es el oído externo. Tanto músculos como ligamentos son los que ayudan a que también nuestros oídos puedan tener esa
ese conducto auditivo. No solamente el músculo, sino también el sistema óseo. Eso ya lo verán más adelante con uno de mis compañeros en el conducto inmedio. A continuación yo les voy a hablar sobre el oído interno y cómo está formado. El oído interno está formado por la cóclea, que contiene los nervios de la audición, el vestíbulo y los conductores semicirculares, que contiene receptores para el equilibrio. Hablaremos más a fondo sobre las partes del oído interno. Conformación del oído interno. El oído interno o laberinto es una de las 3 porciones en que se puede dividir el oído. El oído interno se localiza en el cráneo, en la pirámide petrosa o peñasco del hueso temporal, que dispone de una oquedad llamada laberinto óseo. El laberinto óseo, el de color morado que aquí podemos ver, es una cavidad irregular excavada en el hueso temporal, formada por varios espacios unidos entre sí. En su interior se encuentra el laberinto membranoso, de color azul, que podemos mirar aquí, que tiene la misma forma y está constituido por un conjunto de conductos huecos por los que circula un líquido llamado endolinfa. El laberinto óseo puede describirse como una cáscara de hueso que envuelve totalmente el laberinto membranoso, de color azul. En el espacio que queda entre el laberinto óseo y el membranoso se encuentra la perilinfa. La endolinfa tiene su consistencia viscosa y su composición iónica es parecida a la del líquido intracelular. Es rica en potasio y pobre en sodio. La perilinfa tiene una composición parecida a la del líquido extracelular. Es pobre en potasio y rica en sodio. Iremos explicando parte por parte de la conformación del oído interno. A continuación hablaremos de la cóclea, también conocida como caracol. Es el órgano sensorial principal de la audición. En su interior se encuentran las células sensoriales ciliares que generan los impulsos nerviosos que hacen posible la percepción del sonido. Es conocido como caracol por su forma parecida. La conforma un laberinto óseo con varias secciones membranosas rellenas de unos fluidos llamados endolinfa y perilinfa. Cuando estos líquidos se muevan, provocan una oscilación en las células ciliadas de la cóclea. Las vibraciones de un sonido del oído medio hacen que el líquido del oído interno se mueva. Luego el líquido dobla las pequeñas células pilosas de pelo en la cóclea. Cuando las células pilosas se mueven, los impulsos se desplazan por el nervio coclear hasta el cerebro. Estos impulsos nerviosos se convierten en sonido en el cerebro. La cóclea está formada por el conducto coclear o rampa media, que está lleno de endolinfa y contiene el órgano de Corti. La endolinfa es el líquido contenido en el laberinto membranoso del oído interno, que está compuesto por el utrículo, el sáculo, los canales semicirculares, el conducto coclear, el saco endolinfático y el conducto utriculosacular. El órgano de Corti es este que podemos ver aquí o apreciar en esta parte de acá, en la cóclea. El órgano de Corti tiene la forma de una lámina enrollada y está formado por células ciliadas sensoriales. La membrana tectoria, que se encuentra acá. La membrana tectoria es una estructura gelatinosa que se extiende por encima del órgano de Corti. El órgano de Corti contiene fibras nerviosas que transforman la energía mecánica de las ondas sonoras en energía nerviosa, convirtiéndola en impulsos eléctricos que se envían al cerebro a través del nervio auditivo para hacer posible la audición. ¿Qué pasaría si no recibiéramos esos impulsos eléctricos en el cerebro? Pues sería porque el oído se ve afectado o dañado y nos estaría advirtiendo de que algo no está funcionando correctamente en nuestro órgano de la audición. La rampa vestibular y la rampa timpánica se encuentran llenos de un líquido denominado perilinfa. Este líquido es semejante al suero. Rellena la rampa vestibular y timpánica del caracol, el espacio comprendido entre los conductos semicirculares óseos y membranosos del utrículo y sáculo. La membrana vestibular separa el conducto coclear de la rampa vestibular y la membrana basilar separa la rampa timpánica del conducto coclear. En la superficie de la membrana basilar se halla una estructura, el órgano Corti, que contiene una serie de células mecánicamente sensibles, que su principal función es la de dar respuesta en frecuencia al oído, es decir, dentro de la audición participa en la vibración del sonido.
A continuación hablaremos sobre el vestíbulo. El vestíbulo, como podemos ver, es el que se encuentra aquí. Es una cavidad situada en la región media del oído interno. Tiene una forma oval y se encuentra situado entre la cóclea y los canales semicirculares. Está formado por el utrículo y el sáculo. Ambos disponen de regiones sensibles llamadas máculas otolíticas, que están dispuestas perpendiculares entre sí y contienen células ciliadas que son responsables de informar sobre la posición de la cabeza, como cuando ésta está en reposo o cuando se produce un giro de cabeza. Es por esto que el centro de equilibrio está en nuestro oído. El sistema vestibular, situado en el oído interno, es el encargado de coordinar el equilibrio. Y ahora hablaremos de los canales semicirculares o conductos semicirculares. Como podemos ver o apreciar, aquí se encuentra el conducto semicircular anterior, posterior y horizontal. Son 3 pequeños tubos cilíndricos con forma de semicírculo, y también podemos encontrar aquí el vestíbulo rodeado del utrículo y el sáculo, la cóclea. Los canales semicirculares parecen 3 tubos diminutos interconectados, y su función consiste en ayudar a mantener el equilibrio, y son muy importantes para el mantenimiento del equilibrio corporal. Están llenos de líquido y recubiertos por dentro de unos pelos diminutos. Cuando nosotros movemos la cabeza, el líquido que hay dentro de los canales semicirculares también se mueve y desplaza a esos pelitos. Los pelitos envían información sobre su posición en forma de impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio vestibular. El cerebro interpreta esos impulsos y envía mensajes a los músculos que ayudan al cuerpo a mantener el equilibrio. Vamos a poner un ejemplo. Cuando damos muchas vueltas después de haberlas dado durante un rato, el motivo de que nos sintamos mareados es que el líquido del interior de los canales semicirculares se sigue moviendo durante un rato, transmitiendo al cerebro la sensación de que seguimos dando vueltas, aunque ya no lo estemos haciendo. Cuando el líquido deje de moverse, entonces desaparecerá el mareo. Es ahí cuando los canales semicirculares y el nervio vestibular ponen en práctica su función, que consiste en ayudar a mantener el equilibrio. Nervio auditivo, también conocido como nervio estatoacústico u octavo par craneal, se encuentra detrás del oído, exactamente bajo el cerebro. Está conectado a la cóclea y transmite información sonora al cerebro. Y el nervio vestibular, que transmite información sobre equilibrio al cerebro desde los canales semicirculares. Estos impulsos viajan hasta el cerebro a lo largo del nervio auditivo, ya que es el nervio encargado de la audición y el equilibrio. En conclusión, como vimos, ya sabemos que la audición comienza desde el oído externo. Cuando se produce un sonido fuera del oído externo, las ondas sonoras o vibraciones viajan hasta el conducto auditivo y golpean el tímpano. El tímpano vibra y las vibraciones luego pasan a los 3 pequeños huesos del oído medio, conocidos como huesecillos. Los huesecillos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la audición que contiene el líquido cócleo. Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro. Finalmente, el cerebro traduce estos impulsos en sonido. El oído medio empieza en el tímpano o membrana timpánica. El tegmento timpani se encuentra en la parte superior y en la parte inferior se encuentra la fosa yugular. El oído interno y el oído medio es separado por la pared media. Esta es una vista lateral de la membrana. Tiene un diámetro aproximado de 1 centímetro y vibra con los sonidos externos. En el centro tiene un punto conocido como ombligo, a partir del cual surge el mango del martillo y termina en la apófisis lateral. Dentro del epitimpánico se encuentra la cabeza del martillo. En la base de la membrana se encuentra un cono de luz que no está físicamente presente en la membrana. Se produce con el reflejo de la luz en el otoscopio al ser observado. Que este haz de luz se forme es una señal de que la membrana está sana, puesto que en una membrana inflamada este haz de luz no se presenta.
Dentro del oído medio se encuentra el músculo estapedio o del estribillo, el cual se origina en el interior de la eminencia piramidal. A partir de esta eminencia se inserta en la parte superior del cuello del estribillo. El músculo tensor del tímpano o músculo del martillo se aloja en un conducto óseo que existe por encima de la trompa faringotimpánica. Se origina en el ala mayor de los fenoides y tiene su propio conducto óseo. Se inserta en la parte superior del manubrio del martillo. De este lado se encuentra la pared membranosa. En ella tiene insertado el mango del martillo. En la base está la pared yugular, que está formada por un hueso y separa la cavidad del oído medio del bulbo superior de la yugular interna. En el fondo está la cavidad timpánica, que es separada de las celdas mastoideas a través de la pared mastoidea. Separando al oído medio y al oído interno se encuentra la pared laberíntica o medial, que separa la cavidad timpánica del oído interno. Solo se tienen de 2 a 6 milímetros para llegar a esta pared. En la parte superior se encuentra la pared tegmentaria, formada por una lámina de hueso, que separa el suelo de la fosa craneal del tímpano. Dentro de la pared medial se encuentra la ventana oval. Está tapada por el hueso del estribillo y esta ventana es parte del oído interno. La ventana redonda es donde se encuentra la membrana timpánica secundaria. El promontorio es el surco a través del cual pasa el nervio timpánico. Aquí está una pequeña prominencia del nervio timpánico, del canal lateral que es parte del oído interno y una rama del nervio facial. Los huesillos dentro del oído interno se llaman martillo y yunque. Aquí se puede ver el mango que se muestra en la membrana de la apófisis lateral, la cabeza del martillo que se ubica en el epitimpánico. En la base del yunque se encuentra el estribillo, que se inserta dentro de la ventana. Ahí me tocó hablar respecto al conducto auditivo interno. Primero comenzamos con ¿qué son las fositas? Las fositas son un pequeño papiloma cutáneo, también conocido como fositas. Estas son hoyuelos en la piel enfrente de la oreja, algo que tenemos por aquí y como aquí se puede apreciar en la imagen. Tenemos orificio, pedúnculo y pabellos de la oreja. Aquí tenemos una imagen de qué es lo que más contiene. También contiene las fositas anterior superior o fosita facial, fosita posterior superior, cuesta falciforme, fosita posterior inferior o sacular, y también tenemos foramen singulares de Morgagni, nunca me sale esa palabra, fosita anterior inferior o fosita coclear. Ahorita vamos a hablar más respecto de eso, que es como un pequeño caracolcito que se encuentra más adentro. Continuamos con el conducto membranoso. El conducto membranoso es en su interior presenta el conducto coclear o conducto membranoso espiral, es la que funciona así como un tipo de caracola, que se lo harán apreciar en la imagen, que a su vez contiene los receptores de la audición, órgano de Corti. Por lo tanto, forma parte del órgano coclear. Contiene en su interior elementos del sistema vesicular o utrículo o sacúlo. Como puede ver, aquí se lo da apreciar más o menos como está inspirado la cosa. Por aquí viene el sonido y aquí están los dos partecitas que se mencionaban anteriormente, atrículo y sacúlo. Este es el séptimo par craneal. También viene el líquido del oído interno. Este es el laberinto membranoso, está lleno de líquido endolifático, cual el cuerpo se mueve. El líquido endolifático en los órganos del equilibrio estimula los receptores nerviosos para que envíen señales al cerebro sobre la posición y movimiento del cuerpo. Como se logra apreciar aquí, más o menos se logra ver un pequeño esquema de cómo es que funciona el corti, el endolifático, el huesillos y el CAE. Aquí se lo ve más o menos cómo es que funciona el pequeño líquido de los oídos, que va, fluye y viene nuevamente como un pequeño espiral, más que nada.
También tenemos la inversión del oído interno. La inervación del oído interno la forma la determinada del séptimo par craneal, la del nervio facial, en pocas palabras. Tiene su origen en la parte lateral del bulbo raquídeo, penetra en el conducto auditivo interno y se divide en dos ramas: el nervio coclear en su parte anterior y el nervio vesicular en su parte posterior. Aquí se logra ver una imagen más detallada de todo lo que acabamos de hablar anteriormente, respecto al caracol, respecto a cómo funciona, respecto a los pares craneales que vienen ahí. Un poquito del oído interno, oído medio y oído externo. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado y gracias por ver.